Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas, que voy a iniciar contándoles que en el portal, el Villegas, en la tienda, mis libros que son un poco más antiguos que Insurrección, que Adiós Valparaíso, libros que en algún momento editamos con otras editoriales y que ahora son de nuestra propiedad, tenemos un stock que es nuestro. Si usted va ahí y compra 2 o más, cada libro le va a salir por 5 lucas. O sea, si te compra 2, 10 lucas, 3, 15 lucas y así sucesivamente. Si compra uno solo, le va a salir al precio que está marcado ahí en la tienda. Usted puede elegir el par que se le ocurra y la cuestión es que de 2 o más, 5.000 pesos, y usted tiene ahí la posibilidad de por 15 lucas, por ejemplo, llevarse 3 libros de los más distintos tipos. No me pidan que yo les recomiende. Si yo fuera usted, estaría buscando grandes invitados, estaría buscando Memorias de un amnésico, si es que está, no sé realmente cuántos libros tenemos ahí. Pero, en fin, usted elija, escoja lo que le parece. Y también está en la tienda este libro que ha estado saliendo muy bien, Selecciones de Quevedo, este personaje de historieta que es un ciego, pero que tiene toda clase de aventuras divertidas. El libro además incluye no solo las historietas que ustedes pueden ver acá, sino que incluye textos de otras materias. Aquí habla, por ejemplo, el Club de León y los perros guías. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo se opta un perro guía? Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo, decía Ludwig van Beethoven. En fin, hay un montón de cositas, pero sobre todo están las historietas de Quevedo, un personaje muy simpático, uno del elenco de grandes personajes de las caricaturas chilenas de hace unos años atrás. Y entramos ahora en materia. Desconocidos, como dicen, todos sabemos quiénes son estos desconocidos en realidad. En su última acción, por lo menos la última que yo he visto, porque puede haber otra entre tanto, quemaron 2 casas, fueron tan agradables, tan simpáticos, tan dijes, que le permitieron a la gente salir antes de quemarle sus casas y todas sus pertenencias. 2 casas y 3 bodegas en un fondo que está en Lumaco, en la zona que ustedes ya conocen. Se supone que ese fondo, y por lo tanto las bodegas, las casas y lo que hay dentro de ese fondo, están protegidos por rondas periódicas. Pero ¿qué es lo que es una ronda periódica, estimado amigo? La ronda periódica es una defensa pasiva. La iniciativa la tiene el que quiere hacer algo. Y antes de hacer algo, hacen un poco de inteligencia y captan qué día o a qué hora se producen esas rondas periódicas y entonces hacen lo que quieren en el momento en que los rondines no están. Ha sido la política en general del gobierno esta actitud de poner como palitroques a fuerzas policiales y ahora militares en distintos lugares, en vez de ir a la cabeza ejecutora, a la cabeza dirigente de estas actividades que todos sabemos quiénes son, y que incluso se dan el lujo de dar conferencias de prensa, hacer manifiestos, aparecen en televisión. Les falta ir a los matinales nada más, nadie dice nada y todos saben perfectamente quiénes son. Uno no destruye una serpiente venenosa cortándole una puntita en la cola, sino que yendo a la cabeza, ¿no es cierto? Pero ya no tiene más sentido hablar de esto porque ya sabemos cómo ha sido este gobierno y ya podemos imaginar cómo va a ser el próximo. Van a ir a conversar, no es lo que dijo Iquiasiche, va a ir a conversar con la CAM, buscando un diálogo de paz, cuando es una organización que hace rato declaró la guerra y están ya involucrados en eso. Y en un rato más voy a entrar a tratar el tema de la mentalidad, la psicología de estos grupos armados, que una vez que pasa un poco de tiempo en que están en esa actividad, usted ya no los recupera nunca más para una vida civil normal. No se ha visto nunca que eso ocurra. Y ya vamos a ir más adelante a ese tema que es bastante interesante, la psiquiatría o psicología del combatiente, que es la misma en todas partes. Vamos ahora a la economía. El ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, está muy contento, aparentemente muy optimista, porque en noviembre del año pasado la economía creció, en comparación con el noviembre del año 20, creció un 14,3%. Dice que no va a ser lo mismo este año, el resto del año. Espera un crecimiento más o menos entre el 3 y el 4%.
Lo cual hace a uno preguntarse, ¿y por qué esta baja de 14 a 3? ¿Qué es lo que había entonces de especialmente estimulante y por lo tanto especialmente particular y por lo tanto especialmente transitorio en ese 14%? Bueno, lo que había transitorio son los gastos extraordinarios del gobierno, la plata que salió de la AFP y la comparación con bases muy bajas. Todas esas condiciones desaparecen en su momento. Pero agregó más, don Rodrigo. Dijo que todavía hay motores de crecimiento y que las cosas podrían ir más o menos bien y mucho mejor todavía si, dijo, se aclaran las incertidumbres para la inversión, que es la clave del desarrollo económico moderno y de todos los tiempos, de verdad. La inversión. La inversión ocurre cuando los inversionistas sienten que no les van a meter la mano al bolsillo en cualquier momento, que no les van a cambiar las reglas del juego, que no va a aparecer un montón de descerebrados diciendo que la dignidad del país exige que los expropien o que los aplasten con impuestos. Mientras predominen esas personas y tengan oídos receptivos en el gobierno, no hay inversionistas. Todo lo contrario. De hecho, me siguen llegando, y créanme que no me produce ninguna alegría, mail de gente particulares, profesionales, pequeños comerciantes, gente incluso con empresas, que me cuentan cómo están organizándose para irse, cómo ya sacaron la plata o parte de ella, están sacando el resto. Hay una hemorragia de capital permanente, diaria en Chile, y no sé cómo lo van a parar esa hemorragia. ¿Cómo? Por eso que está pidiendo este señor Cerda que se aclaren las incertidumbres para la inversión. Pero ¿cómo podrían aclararse las incertidumbres para la inversión, díganme ustedes? ¿Qué podría hacer Boric y su gobierno, que todavía no tiene ministro de Hacienda, para parar esa hemorragia? ¿Qué podría hacer que fuera compatible con su propia visión del mundo, de la economía, de la política y de la razón de ser de que estén en el gobierno? ¿Qué podría anunciar? ¿Qué certeza podría dar que no entre en conflicto con sus propios compañeros de ruta, con el Partido Comunista, para empezar a hablar, o con el Frente Amplio, que según algunos están más desorbitados que nadie? Por eso que yo dije en algún momento, hace varios programas atrás, que este era un gobierno inviable porque no tenía manera de viabilizar nada, ni una sola política específica que tenga sentido y coherencia, que va a andar a los tirones para un lado y para el otro, respondiendo a las cuestiones del momento. Eso es inviable. A menos que se produjera un milagro, otro más, y empezar a dar certezas, y certezas creíbles, porque certezas poco creíbles, Boris las dio en la segunda vuelta. O sea, ofreció una imagen de sí mismo, un lenguaje, unos puntos de vista que parecían dar certezas a muchos respecto a que era posible votar, que era plausible votar por Boric y avanzar hacia la maravilla que nos promete la izquierda. Fueron certezas, pero fueron certezas falsas. Aparentemente. Aparentemente Boric sigue siendo el mismo que siempre ha sido, un hombre de izquierda, un niño de izquierda más bien dicho, criado en un ambiente vaporoso de ideas vagas, generales, repletas de poca sustancia teórica y analítica y repletas de resentimiento y de llamados obsoletos y anacrónicos a los cuales de vez en cuando les cambian la semántica nada más. ¿Qué se puede esperar de eso? Pero hay que empezar. Estamos viviendo una época en que ya uno ha perdido tanta esperanza en que funcione la razón que se empieza a creer en los milagros o se empiezan a pedir milagros. Y vamos a ver, este crecimiento, como digo, dependió simplemente de toda la plata que anduvo circulando. La gente se la empezó a gastar. Es cuestión de que ustedes salgan los fines de semana a ver cómo se llenan los restaurantes, la gente gastando, cómo se han llenado los malls, cómo se han agotado los automóviles. Ya usted quiere comprar un auto y tiene que esperar meses. Subió el precio de los autos de segunda mano. La gente gastando, claro, produce una activación de la economía, pero eso no es crecimiento. Crecimiento es una cosa, estímulos otra, gastos otra. El país necesita inversión, no más consumo. En fin,
dejemos ahí las cosas. Permítanme pasar a mi primer bloque. La Cámara Chileno-Portuguesa afortunadamente mantiene todavía, prácticamente sin muchos cambios, este programa que ustedes se llama Golden Visa. La dirección es ahí, Golden Visa Portugal, la están viendo a mi derecha. Si me estoy equivocando con las palabras, ya me conocen. Ahí la están viendo en todo caso, que con unos pocos días que usted esté en Portugal y haciendo una inversión de 280.000 euros, usted gana el derecho a residir en Portugal con toda su familia, moverse en Portugal para donde quiera, trabajar, tomar todas las actividades como si fuera portugués y por supuesto moverse por Europa. Todos esos beneficios, en lo básico, en lo esencial, están vigentes y por lo tanto, si usted está interesado no solo en invertir en Portugal, donde hay muchas oportunidades, sino que en residir en Portugal, que tiene montones de localidades muy gratas, no es solamente Lisboa, la capital, sino que montones de ciudades pequeñitas, pueblos, lugares hermosos en medio de la naturaleza, una sociedad muy tranquila. La Cámara Chilena de Portugal es la que está ofreciendo esto como intermediación, como intermediario del gobierno de Portugal. Y yo le sugiero que entre a este sitio que está usted viendo a mi derecha y consulte los detalles. 280.000 euros es plata. Más de 260 millones de pesos, no sé, depende del cambio. Pero si usted los tiene o puede tenerlo, podría ser una interesante oportunidad de cambiar toda su vida, toda su actividad comercial y de vida. ¿Ok? Continúo con kmmillas.cl. ¿Qué pasa ahí? Ya saben, usted llega con sus millas acumuladas por sus vuelos y como usted no va a volar próximamente, se las vende a ellos y ellos se las compran a un muy buen precio, desde luego superior al que le ofrecen en su equivalente en mercancía en otras partes. La milla vale más en kmmillas que en otros lados. Recuerde que las millas no se acumulan indefinidamente y todo el tiempo el mundo. Usted no puede tener guardadas 100.000 millas, pongamos por caso, esperando año tras año el día que las necesite, porque las empresas aéreas las hacen desaparecer en cualquier momento. De manera tal que, mientras tanto, lo más lógico, lo más conveniente es ir a kmmillas.cl y vendérselas. Ya la pasada usted va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Cada milla que usted les venda es una cantidad de dinero que va a la Unión de Amigos de los Animales. Y si la idea es invertir ahora en Estados Unidos, pero no tiene idea ni por dónde partir, yo le sugiero que parta prendiendo su computador y entrando a inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana encargada de entregar un servicio integral. Tan integral es, de hecho, que parte ofreciéndole montones de opciones inmobiliarias o de franquicias, por si usted no tenía claro dónde invertir. Le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios ahí, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y llegado el caso le puede conseguir una viceresidencia. Ojo, una viceresidencia. Así es que inviertaenusa.cl es el camino, es la puerta de entrada al mercado norteamericano y quizás a una vida en Estados Unidos. Y para juntar plata para cualquiera de estas oportunidades que le he mencionado, tal vez usted quiera vender un inmueble, pero sabe que es súper lento generalmente, salvo si se pone en manos de Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, garantizado, comprobado. Ahí están las direcciones. Póngase en contacto con él. Tiene métodos y modalidades de trabajo que le permiten vender una casa, la que usted quiere vender o lo que sea, mucho más rápido. Bien, vamos a ver qué pasa con la economía. Estamos todavía esperando las certezas. Estamos esperando el gabinete, pero sobre todo estamos esperando la certeza. Yo creo que Boric, si tiene un poco de instinto de supervivencia y conservación, debería darse cuenta que si fracasa la economía, su gobierno fracasa inmediatamente. En muy corto tiempo. Y tal como les dije que iba a suceder, porque parece que realmente me convertí en Nostradamus, el Partido Comunista, les dije yo, podía ser que le diera bastante más bola a este candidato de Aguita a presidir la convención constituyente, este señor que se llama Eric Chinga, que capaz que ellos consideraran que valía más la pena manejar las cosas así un poquito como por detrás. Y tal cual, la candidata que tenían, que parecía que era de ellos y de otros movimientos que forman parte de una especie de coalición dentro de la convención, la señora, ¿cómo se llama esta señora? Bárbara Sepúlveda, una mujer
que incluso contaba con el apoyo de la derecha, porque era una mujer que daba confianza por sus capacidades de gestión, por su capacidad profesional, una mujer parece muy seria, pero por supuesto al Partido Comunista le pareció mejor, y a sus grupos que los maneja, el señor Eric Chinga, el señor Dieguita, este que dijo ayer, comenté yo, de que estas cosas deberían manejarlas los pueblos originarios y los movimientos sociales. Ya hablamos de eso, así que no me voy a repetir. Al Partido Comunista en general le prefiere ese método, no estar en primera línea. Yo estoy convencido que ellos preferían a Boric en la presidencia, con la posibilidad de llegar a la presidencia, que a Jadwe. Jadwe es militante comunista. Boric no. Boric les permite un manejo más indirecto. Ellos les gusta jugar a esto del cerebro tras el trono, esa vieja expresión. Y si no son el cerebro, el ministro intrigante tras el trono. Nunca ponerse en el primer plano. Ustedes recordarán que a lo largo de todo este periodo tumultuoso político que hemos tenido, rara vez apareció en los medios de comunicación y dijo alguna cosa el señor Guillermo Tellier, que mal dirige el Partido Comunista. ¿Quiénes estaban en los medios de comunicación? El Batallón de las Hermosas y algún otro. Nunca Guillermo Tellier. Al Partido Comunista le parece más conveniente, políticamente hablando, manejar los hilos desde atrás. Así que el señor Chinga, que enarbola esta cosa de moda, de los pueblos originarios, de las etnias, de las deudas históricas, y que les va a deber el favor de que lo elijan, si es que lo eligen, probablemente sí, les parece más conveniente hacer las cosas sin que aparezca clara la mano del Partido Comunista. Que sea la mano de Chinga, que sea la mano de los pueblos originarios. Así es que le achuntamos medio a medio, estimados amigos. Para allá va la cosa. En el plano nacional continúo. Chile Vamos, parece que se pusieron en contacto otra vez, creo que alguien de RN, también creo de la UDI, se pusieron en contacto me parece que con Isquiasiches, con alguien, y van a darles hora, como quien va al dentista, les van a dar hora en algún momento de enero para ir a hablar en La Moneda, o no en La Moneda todavía, para ir a conversar con Boric. Y deben estar súper agradecidos. Y anunciaron en Chile Vamos que van a instituir un mecanismo político que es el que se usa mucho en Inglaterra, en el Reino Unido, no acá, nunca, esto de los ministerios en las sombras. The Shadow Ministers son en Inglaterra personas que están como duplicando el rol del ministro oficial. El partido que está en la oposición crea un ministro de transporte como sombra del ministro de transporte de verdad que está manejando ese tema, y entonces esta persona, este ministro en las sombras de transporte, está preocupado del tema del transporte, y cuando tiene que criticar algo del ministro de verdad del transporte, es él el que saca la voz y ofrece alternativas. Es como decir una especie de gobierno paralelo con ministerio, con gabinete, y todo formado en la sombra, ahí a la White, cosa que tiene bastante más sentido en un régimen parlamentario. Aquí quieren instaurar esta institución y anunciaron una vez más su decisión de no replicar la clase de oposición que hizo la izquierda a Piñera. Que ellos no van a estar, dijeron desde el primer día, provocando problemas con acusaciones constitucionales contra el presidente, contra los ministros y haciendo olitas por todos lados como hizo la izquierda. Ok, muy bien. Pero analicemos un poco esto. Chile Vamos está convirtiendo en virtud una necesidad simplemente. La izquierda hizo lo que hizo desde el primer día del gobierno de Piñera, porque la izquierda es una entidad, una subcultura, un mundo político que tiene zarcillos, tentáculos, prolongaciones y extensiones en toda la sociedad civil. Tiene gremios, controla gremios a través de algunos de los partidos, especialmente el Partido Comunista. Controla a los profesores, o lo controlaba hasta hace poco al colegio médico, controla la CUT, controla centros de estudio en las universidades, controla en los colegios, tiene presencia por razones históricas de larga data
tiene presencia por todos lados en la sociedad civil. Por todos los resquicios de la sociedad civil están presentes. Por lo tanto, la izquierda, como lo ha demostrado hasta la saciedad, tiene cierta capacidad, a veces muy grande, de movilización. Tiene capacidad para sacar gente a las calles. Tiene capacidad para iniciar movimientos huelguísticos, para iniciar paros gremiales completos. O sea, tiene poder civil. La derecha no tiene ninguno. ¿Cuál es el poder civil de Chile Vamos? Díganme ustedes. ¿Los militantes de RN o de la UDI? ¿Los simpatizantes? Si es que tienen simpatizantes todavía esos partidos. Yo no veo por qué uno habría de simpatizar con RN, por ejemplo. ¿Con quién de RN en primer lugar? ¿Los votantes comunes y corrientes? ¿Y quiénes son esos votantes comunes y corrientes de los partidos de derecha? No son personas que pertenezcan a grupos sociales que estén vinculados a ninguna máquina de poder civil. Son profesionales, comerciantes, o gente que simplemente no le gusta participar en la vida sindical. En general, con excepciones, por supuesto, el mundo de la derecha está constituido por gente que no participa, no es parte de organismos políticos o de poder o de presión gremiales o de otro tipo en el mundo civil. Algunas veces han conquistado, en alguna universidad, generalmente en la Universidad Católica les ha resultado, alguna vez han conquistado el centro de alumnos, pero no ha durado mucho. Y son casos bastante aislados. No tiene una proyección en el mundo civil. La derecha, por ser lo que es, por ser más representativa, digamos, del tercio superior de la pirámide social, y por lo tanto dejando más o menos sin tener contacto con los otros 2/3, que es la clientela natural de la izquierda, ese mundo de arriba, de la cúspide del triángulo, no tiene ni la costumbre, ni la tradición, ni el gusto, ni a la clase de vida que conecta a los otros 2/3 a las organizaciones gremiales, a la lucha en las universidades, no. Entonces, la derecha es como una cabeza, y una mala cabeza por lo demás, sin cuerpo, una especie de globo con el dibujo de una cara flotando en el aire. No tiene cuerpo, no tiene proyección. No tiene, en otras palabras, más poder político que le dan el número de personas que tienen en el Congreso. O, si están en el gobierno, el gobierno. Si no están en esas instituciones, la derecha carece de poder. En el Congreso van a tener algún poder. Por supuesto, tienen sus votos. Pero aún eso hoy en día es bastante relativo, porque vivimos en tiempo en que sin ningún problema, en un momento dado, una masa de gente, una turbamulta puede entrar al Congreso, como ha ocurrido muchas veces en la galería, a generar presiones, o están los medios de comunicación actuales, digitales, las redes sociales, como llaman, para presionar de 1000 maneras distintas a la gente, como ya ocurre con muchas personas que participan en la política en la derecha, en estas instituciones. Entonces, por supuesto que no pueden hacer lo que hizo la izquierda y ofrecen entonces esta, ¿cómo lo llaman? Oposición constructiva. ¿Por qué no pueden hacer una oposición destructiva? Naturalmente esto lo adornan con un lenguaje civilino, un lenguaje amoroso, azucarado, de que nosotros estamos pensando en el bien del país, por lo tanto, si hay un proyecto bueno que venga a la izquierda, lo apoyaremos por el bien del país. Pero recuerden ustedes que el bien del país es un concepto bastante relativo, depende de quién está haciendo el juicio. No existe como cosa fija que todo el mundo ve igual, como un objeto físico, que todo el mundo ve el mismo objeto físico. No existe el bien del país de esa manera. Es un juicio que se hace desde determinadas perspectivas, qué es lo que es bueno para el país. Por lo tanto, cualquier proyecto que presente cualquier bando puede ser perfectamente considerado buenos por uno y malos por otro al mismo tiempo, porque no es el mismo objeto, no es la misma mirada. Entonces, esa es una frase vacía, eso de que vamos a apoyar lo que sea bueno para el país. Probablemente, si son verdaderamente de derecha, muchas de las ideas que presente la izquierda, por ejemplo, en temas de pensiones, cosas así, desde el punto de vista de la derecha, son malas para el país. Son malas. ¿En qué sentido las van a empezar a encontrar buenas? Es una situación realmente poco viable, y esto es una manifestación más de la enorme debilidad en que quedó la derecha después de años de debilidad ideológica, debilidad
yo diría hasta temperamental, debilidad política, falta de tino, falta de inteligencia para ver los problemas y afrontarlos y resolverlos cuando recién están empezando, ¿no? Dejaron madurar todos los asuntos. Luego vino el gobierno de Piñera y, como dijo, es muy interesante, ¿no? Un artículo que apareció en una revista extranjera sobre cómo se había derrumbado el régimen, la democracia en Chile se está derrumbando porque se rindió el gobierno y permitió, como aquí lo hemos dicho mil veces, abrió las puertas al área, le dio a la izquierda entrada al área donde realmente se producen los cambios en gran escala, que es el área institucional, no la calle, el área institucional. Así es que estos ministerios en las sombras van a estar muy oscuros, van a seguir ahí en la oscuridad. Yo no veo qué efectividad van a tener. En fin. Mientras tanto, antes de entrar a otro tema, que es al mismo tiempo nacional e internacional, me permitiréis recordaros la editorial Edisur chilena, que está editando montones de títulos de mucho interés, títulos universales, y como por ejemplo este que se lo he mostrado ya, pero se los muestro de nuevo, Los relatos del padre Brown, un personaje de Chesterton, un gran escritor británico. El padre Brown es un cura que en sus ratos libres, por así decirlo, se dedica a ser un detective, a resolver casos. Algo así como el Sherlock Holmes, pero cura. Es un sacerdote católico. Y aquí hay bastantes historias policiales en que, con puro uso de su cacumen, de su inteligencia, el padre Brown resuelve los casos. Es muy importante. El autor Chesterton no solamente escribió estas novelas policiales, era un hombre de muchos talentos. Y en el campo de la novela policial, el padre Brown es un personaje como Sherlock Holmes, como qué sé yo, hay otros personajes famosos, creados por autores de novelas policiales que tuvieron su tiempo de fama, ahora nadie se acuerda de ellos. De Sherlock Holmes sí, ya se han hecho películas. El padre Brown, quizá ustedes no lo conocían en absoluto. Hay otros, Monsieur Lupin, por ejemplo, otro personaje de la novelística francesa, en fin. Edisur, recuerden que tiene un local en Compañía 1025. Les recuerdo a AutoWolf, que repara la carrocería de su vehículo en su casa, delante suyo y en un día. Reparar carrocería significa desagollar, sacar corrosión, pintar, en fin, lo que usted quiera, lo que usted necesita, lo que usted demanda. Mande un WhatsApp con fotos de su vehículo, lo que quiere hacer, al teléfono que está a mi derecha, o sea, al WhatsApp a mi derecha, y le van a hacer un presupuesto y usted ahí verá. Recuerde, en un día, frente a sus ojos, el auto va a quedar, o la camioneta, lo que sea, va a quedar listo. Autowolf.cl. Y para invertir en el mercado inmobiliario, yo lo invito a que vaya a lopin.com, que opera en el mercado inmobiliario digital. Usted con una OF puede convertirse en accionista de esta, que es la única empresa en Chile que posee un Bitcoin, o sea, una moneda digital inmobiliario, una cripto Lopin respaldada con muchos metros cuadrados de proyectos terminados o en camino, y que está además asociada a la indexada con el IPC, con la UEF, etcétera. De manera tal que estamos hablando de un mercado además descentralizado que permite evitarse muchas comisiones y cosas intermedias. Es muy conveniente para hacer inversiones. Lopin.com. Otra opción financiera interesante es compreoro.cl. Esto es para asegurarse. Agarre parte de sus recursos y compre oro en esta forma, lingotes chiquititos, 24 quilates, oro puro, o compre lingotes de 1 kilo de plata prácticamente pura. Ambos son objetos muy valiosos. Usted los tiene en sus manos, los guarda donde quiere, los lleva donde quiere, y en todas partes se los van a comprar en una especie de póliza de seguro, oro y plata. Y terminando este bloque, recuerden que se puede aprender inglés mucho mejor si usted recurre a los servicios de entrenainglés.com, donde usted puede contratar un curso online. Los cursos online, como les he dicho 1000 veces, son mucho más efectivos que los cursos presenciales, son más cómodos, usted está en su casa, está más concentrado, y quienes dan las clases son profesores de inglés de verdad. ¿Quiere aprender inglés de una vez por todas? entrenainglés.com. En el campo internacional, en Colombia, hubo un enfrentamiento entre la FARC
y el Ejército de Liberación Nacional, que es otro grupo terrorista, otro grupo, no sé, revolucionario se llaman ellos, guerrillero. Hasta el momento el conteo es de 25 muertos, pero parece que hay muchos más. Se agarraron a balazo entre ellos, están disputando territorio, están disputando alguna cosa. Y estos asesinatos surtidos no tienen nada novedoso. Ustedes recordarán que hubo todo un proceso político en Colombia para terminar con las FARC como organización guerrillera e integrarlos a la vida civil. Pero usted puede integrar siempre a muy poca gente. Hay un tema psicológico y psiquiátrico con quienes han estado en estas actividades por años. Y es lo que va a ocurrir en Chile con la CAM. La FARC tiene montones de años. Primera cosa. Segundo, quienes entran a estas agrupaciones guerrilleras, y esto vale para la gente que se metió a la CAM y está en la CAM y en alguna otra, por algo se metieron, tienen ciertas predisposiciones psicológicas. Uno no entra a cualquier actividad, a cualquier organización, a cualquier institución al azar. Las personas son dirigidas en un grado muy importante por su vocación, por su gusto, por su predisposición, su temperamento, su situación personal, ambiental, social, etc. Y por eso que uno entra en un monasterio a ser monje, otro entra en un seminario para ser cura, otro entra en una escuela militar, otros se dedican a los negocios. Y una vez que una persona entra a algún tipo de actividad de este tipo, cualquiera que ella sea, sus predisposiciones iniciales se refuerzan, se solidifican y se consolidan, y usted después ya no se va a transformar en otra cosa. Una persona que se convirtió en cura en un seminario no se va a convertir después en acróbata de un circo. Esas cosas son muy, muy difíciles. Pueden haber conversiones, pero son muy difíciles. Entonces uno ha observado históricamente lo mismo que está pasando con la FARC, que quedan personajes que no se entregan, que no se integran, y que siguen ahí, y que vuelven a usar las armas, y que vuelven a cometer crímenes, e incluso aquellos que aparentemente se integran, que dejan las armas y entran a la vida civil, a poco andar se muestra que son incompetentes para adaptarse a la vida civil. Aquí lo vimos en Chile con una organización, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otras organizaciones de ese tipo. La misma cosa, los que entraron a esas organizaciones combativas contra la dictadura, contra esto, contra lo demás, era porque tenían ciertas predisposiciones, no entra cualquier persona. Un tipo pacífico, un tipo que no es capaz de pisar una hormiga, no se va a meter en una organización que está dispuesta a usar la violencia. Y una vez que están allá adentro, su ocupación es la violencia, que la ejercen intermitentemente, no están todos los días disparando. ¿Qué hacen entre tanto? ¿De qué viven? Viven de aportes del extranjero o del chantaje o que logran con las amenazas, como la FARC hacía con los agricultores de los alrededores que estaban cerca, o con el narcotráfico en algunos otros casos. Por lo tanto, desarrollan una vida basada en el parasitismo, el ocio y la violencia intermitente. Imaginen ustedes qué clase de personalidades se estructuran con años en ese ambiente. Imaginen ustedes que esas personas se van a poder integrar y van a convertirse de ser guerrillero, que pasaban en esa actividad, emboscando y matando gente una vez cada cierto tiempo, y luego echados para atrás, escondidos en la selva, donde sea, mirando el techo, esperando otra oportunidad, comiendo y bebiendo de lo que les llegaba de afuera, sin ningún trabajo. No trabajan, los guerrilleros no trabajan, no se dedican a eso. No se pueden adaptar, no quieren, no tienen las capacidades laborales, son perezosos en primer lugar, son personas acostumbradas a ese ocio, al parasitismo sostenido con las armas. Y aquí vimos, cuando se hicieron algunos programas para integrar a gente que estaba en organizaciones, hace varios años atrás, usted no debe acordarse, la mayor parte de estas personas que recibieron fondos fracasaron porque no tenían ni las capacidades, ni la diligencia, ni la capacidad de trabajo, ni el intelecto para, por ejemplo, manejar un negocio, y casi todos terminaron fracasando, y muchos de ellos seguramente volvieron a militar. Es muy difícil sacar a la gente de eso, y lo mismo va a pasar con la CAM. Esa gente ya no se puede convertir en ciudadanos normales, se ceban con la violencia, con el parasitismo, con la pereza, con la arrogancia y con todas las, entre comillas, virtudes de un tipo que vive con las armas en la mano. De hecho, muchos de ellos, cuando ya la actividad política ya no tiene sentido, o sea, lo que en algún momento pudo haber funcionado como pretexto, como una lejana razón, ya se convierte en algo que no lleva a ninguna parte y se convierten literalmente en bandas simplemente de delincuentes armados con una organización más fuerte que la de una banda común y corriente.
u otros como individuos se convierten en miembros de banda o las dirigen porque tienen mayor expertise en el uso de la violencia. Eso se ha visto en todas partes. Y por eso ahora les voy a mostrar de inmediato un libro, no se lo voy a mostrar al final del programa, se lo muestro ahora, que trata más o menos del tema. Que se lo he mostrado otras veces, se los muestro no porque viene a cuento. Está en castellano, Sangre y Rabia, del historiador británico Michael Burleigh, una historia cultural del terrorismo. Y aquí en muchas partes, directa o indirectamente, ustedes van a ver análisis o descripciones al paso o focales de la psicología de este tipo de personas, de los que se meten en organizaciones terroristas o nihilistas o de combate, todas estas cosas que son antisistémicas y que usan de una forma u otra la violencia. Cómo se estructuran determinados tipos de mentalidad, de psicología, que luego resultan absolutamente irrecuperables o en un grado muy mínimo. Muy mínimo. Este es un libro realmente muy interesante. La historia parte con una de las primeras organizaciones terroristas propiamente tal, que es una organización irlandesa, no la actual organización irlandesa que aparentemente están en paz en este momento, pero en cualquier momento, estoy adivinando, van a volver a la de siempre. Estos se llaman The Fenian, los dinamiteros Fenian. Era un movimiento previo que después fue destruido por los británicos, luego apareció la actual, no me acuerdo en este momento el nombre. Aquí se analiza a los nihilistas rusos, los anarquistas, bien, todas las formas que vimos, por ejemplo, en el siglo XX, ¿se acuerdan ustedes de la Brigada Roja que hubo en Italia, en Alemania? Podríamos incorporar ahora, actualmente, a las bandas armadas de la yihad islámica, que también, la misma cosa, la misma estructura, el mismo perfil psicológico. Violentos, parásitos, perezosos, crueles, cebados con sangre y luchando por causas que nunca tuvieron sentido y con el tiempo la tienen aún menos, pero ya se forman en un modo de vida, es un modo de vida. Y yo creo que hoy en Chile, los militantes de la CAM, que ya llevan varios años en eso, han desarrollado un modo de vida. Yo no creo que solo son, digamos, guerrilleros de fin de semana. Yo no creo que de lunes a viernes se dedican a sembrar y a cosechar. Y que solamente el sábado se ponen en un uniforme y agarran un rifle. No. Así es que estamos hablando entonces de lo que la palabra aquí viene muy a cuento. Antisociales en todos los sentidos de la expresión. No trabajan, son dañinos, son criminales. Son una peste. Y en ninguna parte que yo tenga recuerdo histórico, una organización de esta ha servido de algo para la marcha de la historia, aunque solo sea en forma indirecta. Nunca ha emergido algo bueno, ni siquiera como tercera derivada de la acción de estos grupos. Todo lo que han logrado producir es destrucción. Piensen ustedes en la organización, el ejército, el Irish Revolutionary Army, el IRA, que es el que reemplazó a los Fenian. ¿Qué es lo que lograron? O sea, ¿qué? ¿Y si lograron algo, con cuánta destrucción y muertes? ¿Qué logró la FARC? ¿Qué han logrado con sus matanzas, con sus secuestros, con su criminalidad? ¿Qué lograron los nihilistas del siglo XIX? Que ponían bombas por todos lados, mataron a un rey español, mataron políticos de todas partes. Mataron a un zar, creo, Alejandro, me parece que se llamaba Alejandro III, no estoy seguro cuál. Creo que él. ¿Qué ha salido de bueno? ¿Qué salió de bueno en Sendero Luminoso? ¿O qué salió de bueno en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? No me van a creer ustedes. No van a creer ustedes en esta crónica absolutamente falsa de que ellos son causantes de que cayera el régimen de Pinochet. El régimen de Pinochet cayó cuando se hizo disfuncional para la sociedad chilena, o sea, para los sectores que realmente manejan la sociedad chilena, que son los que manejan poder económico. En ese momento, cuando por diversas razones ya era disfuncional el Pinochet, entonces perdió sus apoyos en esos sectores y perdió sus apoyos incluso indirectos que pudiera haber tenido afuera, aunque todos hablaban de dientes para afuera contra Pinochet, pero por debajo, digamos, estaban bastante contentos algunos que existieran. En el caso de Estados Unidos, no fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una especie de batalla de Maipú, derrotó a Pinochet.
Nunca ha salido nada positivo de esas organizaciones. Permítanme ahora, estimados, continuar con mis bloques. Voy ahora a patriciastocker.com. Esta es la dirección de un estudio que se dedica única y exclusivamente al registro de marcas en Chile y en el extranjero. Marcas comerciales, marcas de su empresa, marcas de su actividad. Si usted empezó, como hay muchos que lo han hecho, yo mismo, una pyme hace un año o dos, qué sé yo, ha podido funcionar todo este tiempo sin problemas, incluso sin haber registrado la marca, pero en cualquier momento va a tener problemas. Va a aparecer alguien disputándole a usted el derecho a seguir vendiendo su producto con esa marca porque yo la inscribí primero, le van a decir. Para que eso no le ocurra, póngase en manos de patriciastocker.com, comuníquense con ellos. Vale la pena hacer la inversión, que no es muy grande tampoco, para registrar su marca y vivir en paz, estimados amigos. patriciastocker.com. Y la seguridad ahora del recinto físico de su colegio, su empresa, lo que sea, un recinto comercial, puede ser un pasaje donde hay negocios, qué sé yo. Advanced Security le ofrece todo lo que le ofrecen las demás compañías de seguro, las compañías que hacen seguridad, quiero decir, no compañías de seguro, las compañías que entregan seguridad, o sea, la vigilancia 24 horas, cámara, esto, lo demás, ya, contacto con la policía, reacción inmediata, y algo más. Eso es lo que hace interesante Advanced Security. Averígüelo usted mismo, qué es lo que Advanced Security puede hacer por usted para tener un negocio en paz, de que no va a llegar a la mañana siguiente y se va a encontrar con que lo desvalijaron. Y si usted tiene una fachada o un caminito en el jardín de su casa o cualquier construcción de su casa con piedra pizarra, le recomiendo que vaya a SMF y adquiera el abrillantador, que no solo le va a hacer un upgrade a la belleza de su fachada o de su caminito, sino que lo va a proteger, porque es un material acrílico que lo impermeabiliza y por lo tanto, si alguien de los genios deslumbrantes que abundan en Chile le raya, el grafitero típico le raya con cualquier cosa, es mucho más fácil de limpiar que si no tiene ninguna protección. SMF. Ustedes recordarán, quizás, si han visto este programa con alguna frecuencia, que yo en varias oportunidades he dicho algo que es muy, pero muy incorrecto políticamente hablando. He dicho que la democracia, que algunos consideran como el final de los tiempos, el fin de la historia, poco menos, los regímenes liberales, no es así, que es un régimen, un sistema político y cultural, que como todos los que han existido hasta ahora, imperios, monarquías, qué sé yo, depende de ciertas condiciones estructurales que si se desvanecen, ya no es viable y lo reemplaza otro sistema. Otro sistema. Yo recomiendo a propósito de eso un libro fantástico que se llama El escudo de Aquiles, de Philip Bobbitt, que yo se los he mostrado alguna vez, ahora no se los voy a mostrar. Philip Bobbitt, El escudo de Aquiles, donde se analiza precisamente las mecánicas que llevan a las luchas, a las guerras, a las estructuras políticas y a los cambios de esas estructuras políticas. Yo he dicho muchas veces que la democracia está perdiendo una de las bases de sustentación de la democracia, que es el elemento no democrático de las democracias. Porque las democracias, como todo régimen, como todo metal incluso, se sostiene con una aleación impura. Las democracias funcionan súper bien cuando los incumbentes del sistema no son todos, y ojalá, estoy hablando en términos de la sustentabilidad del sistema, no estoy dando a conocer mis preferencias personales, no es ese el tema, cuando todos los que participan en esa democracia en el fondo comparten ciertos principios básicos fundamentales. Ahora, resulta que yo dije y he dicho que en la medida que aumenta la masificación de la política, que llegan más y más masas, se empieza a perder, a romper esa condición, porque esas masas ya no comparten las mismas cosas y mucho menos las comparten con el tercio superior de la pirámide de la estructura de clase. Y me he encontrado con la sorpresa de que un autor que yo conocía por otro libro, no este que voy a mencionar, un señor Schumpeter, que escribió un libro famoso que se llama Teoría de la clase ociosa, que lo estudié cuando estaba en la universidad, hace 4.000 millones de años. Pero él escribió otro libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde dice exactamente, o muy parecido a lo que yo he dicho aquí, que
Él ha dicho de otra forma, era una época en que el socialismo era vigente, así que él lo vio esto como un triunfo del socialismo. Dijo, el socialismo va a triunfar a medida que se extienda el derecho a voto, lo cual da más poder a la mayoría no privilegiada. Y eso naturalmente va a darle más poder a los socialismos que tienen como objetivo derrumbar el sistema donde hay una clase privilegiada, aparentemente opresora, que está ahí por puras injusticias, no por otras razones, y eso va a encontrar siempre oídos receptivos en esta masa creciente. Miren ustedes qué casualidad, ¿no? Que es lo que estamos viendo incluso ahora en Estados Unidos. Efectivamente es así. Efectivamente, y esto es un fenómeno universal, del que estoy estudiando para un libro que espero sacar el año 23, lo que Marx llamaba las luchas de clases son en realidad, las luchas de clases solo una variante de una lucha mucho más fundamental, permanente, que uno observa en todas las sociedades y que ha ido cambiando y se ha ido haciendo más dificultoso a medida de que una de las partes, que es el pueblo, llamémoslo así, la masa no privilegiada, no solo ha crecido en número absoluto, sino que ha crecido su poder político, su acceso al poder. No es lo mismo una sociedad donde los de abajo son tipos sin ninguna capacidad política, ninguna capacidad de entrar en una institución a siquiera tocar un botón, cuando todos los poderes políticos están en la cúspide, a una sociedad en que sí hay una masa numerosa que se siente empoderada y que puede tocar botones. Cambia completamente la relación, el conflicto entre estos dos segmentos eternos de toda sociedad, porque en toda sociedad inevitablemente se forma una élite y una masa que no es élite. Por toda clase de mecanismos que tienen que ver con competencia, con consolidación de pequeñas ventajas, multiplicación de las ventajas, el proceso bíblico de que el que hoy es rico va por eso mismo a ser más rico mañana, y el que hoy es pobre va a ser más pobre mañana. Mecánicas que no tienen que ver con injusticias, con asaltos, con desposeimiento, aunque a veces ha ocurrido también, como un pueblo que es conquistado y convertido en siervo de los conquistadores. Por supuesto que esa es una de las variantes, pero es solo una de las variantes. Entonces la democracia, en la medida que la base votante está constituida en términos absolutos y relativos por más y más gente que no es de las élites, evidentemente conducen a regímenes, si no socialistas hoy en día, a regímenes populistas. Y los regímenes populistas, como no pueden funcionar bien porque tratan de gobernar en función de los intereses de una masa heterogénea y con personal que viene de ese sector y que no es el más competente, esos sistemas empiezan a fracasar, y entonces, y usted lo puede observar históricamente, esas entidades o esos regímenes populistas nacidos de la masa rápidamente o se derrumban de un viaje o dan lugar a alguna clase de dictadura. Lo estamos viendo ahora nítidamente en Venezuela. Hoy es la más moderna de todos estos procesos. Simplemente. Pasó en Cuba. Hace rato que se instituyó hay una dictadura en manos del Partido Comunista. Pasó en China. Primero eran las grandes masas populares que derrotaron a Chiang Kai-shek, pero eso se convirtió después en la dictadura del Partido Comunista, que luego, para subsistir, y eso también creo que está en las predicciones de Schumpeter, tuvieron que hacer uso de métodos capitalistas. Bueno, muy interesante, estimados amigos, el proceso y el fenómeno. Les recuerdo, amigos, que en espacioajedrez.com están disponibles todavía estas cajas de ajedrez muy bien hechas, con un tablero muy bonito, plegable, con buenas piezas grandes, con un manual para los niños, está el reloj digital, y esto es el mejor regalo, olvídese si quiere a la Pascua, para usted y para sus niños o para sus sobrinos. Lleve este año a las vacaciones ajedrez. En vez de jugar cualquier otra lecera, cartas o esos juegos del Metrópoli, también son entretenidos, lleve el ajedrez. Usted va a hacerle un tremendo favor a ese niño. Usted le va a ayudar a organizar su mente, a disciplinarlo, le va a sacar mucho más partido a la inteligencia que él tenga. Si es un niño normal, le va a ir mucho mejor. Si es un niño que ya tiene capacidades superiores, eso se va a multiplicar al cubo. El ajedrez, estimados amigos. Y no olviden miclimo.com, que instala la mejor climatización del planeta y lo hace aquí en Chile. Y por eso que ha ganado 2 premios internacionales, porque lo hace mejor que nadie, porque no solo los dispositivos son de lo mejor que se fabrica en Japón, por ejemplo, donde no saben fabricar nada malo, sino porque además, o en Corea del Sur, son dispositivos de primera categoría. Se pueden ver igual a otros, pero son mucho mejores que otros, igual que un auto
Se puede ver igual a otro, pero por Dios que hay diferencia entre un auto, un Mercedes-Benz alemán y un auto de Chen Chen Chen, ¿no es cierto? Lo mismo. Pero además está el servicio técnico, la mantención, que es una cosa fundamental. Otras empresas le venden un aparato que no es tan bueno y nunca más usted supo de ello. Tienen que andar buscando un maestro chasquilla. Miclimo.com ofrece este servicio, este monitoreo, y eso lo hace muy superior. Por eso ganaron 2 premios internacionales. Así que, estimados amigos, miclimo.com. Y vuelvo a mostrarles este libro, por seguir la tradición de mostrarles al final un libro que ya se los acabo de mostrar y que se lo he mostrado en nuestro programa. Yo les insisto que lo consigan. Yo me parece, estoy casi seguro que lo he visto en castellano. El libro es muy ilustrativo de la mentalidad, de lo que significa los movimientos, qué clase de personas militan, en qué clase de personas se llegan a transformar. Muchos parten, como lo cuenta siempre la leyenda popular, como jóvenes idealistas, llenos de amor por el prójimo. Pero en realidad, esos llenos de amor por el prójimo, muy pronto, como le confesó el propio Che Guevara a su padre en una carta, le empiezan a tomar gusto esto de matar gente. Le empiezan a tomar gusto a esta vida de ocio, interrumpida de vez en cuando por alguna operación militar que suele ser además una emboscada. No hay mucho riesgo, es cuestión de matar a unos tipos que van pasando. O poner una bomba. La psicología del terrorista, del combatiente, es muy interesante. Es una psicología de personajes que realmente no son muy agradables, que son verdaderamente un virus. Estas personas son como un virus tóxico. Que nunca, repito, jamás en la historia de la humanidad, estos grupos han logrado algo que uno puede decir, bueno, que cometieron crímenes, pero salió algo positivo de todo esto. Nunca. Nunca. Si alguno de ustedes conoce un ejemplo, mándeme el mail y yo lo voy a conversar aquí, lo voy a examinar primero a ver si es tan útil como ejemplo y vamos a hacer un programa sobre eso. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana miércoles, pues. Nos estamos viendo entonces. Y a propósito, antes de irme, no olviden, amigos, que en el portal del Villegas usted puede comprar libros míos más antiguos que los últimos que he editado, pero que pueden ser de interés para usted, con una muy especial promoción. Se me había olvidado decirle una cosa. Si usted quiere comprar 2 o más libros y por lo tanto obtener un precio muy rebajado, 5 lucas por libro, hay un cupón, tiene que poner ofertón. 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 Ya sabe. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana.